¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Wow! Nunca había visto algo así. Yo vengo de más allá de Cabarro, del puerto de los Caribes. ¿Y qué hay por allá? Llevando combustible. Oro. Minas, ¿no? Claro. ¿Cuántos litros llevas ahí? Cuando entré metí 95 litros. No. ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Y qué le dijo su familia cuando usted vino? ¿A qué edad vino usted acá? A los 24, bueno, por supuesto que estaba loca, que se me había decepcionado la vida, que si iba a abandonar la arquitectura, y eso no puedes abandonar lo que eres, pues. Bueno, la señora Sara no quería que la grabe porque no se había puesto linda, dice. Porque yo quería agradecerle, ella y su esposo ayer me regalaron el almuerzo. Y hoy día que voy a pagar, ahorita que voy a pagar, me dice, no te voy a cobrar una noche, solo págame de una nada más. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? No, pero, no, sí, es que tú estás viajando y no te preocupes y queremos que te sientas bien y que disfrutes. Pero estoy disfrutando, le digo. Nos gusta ayudar a los viajeros que están así de paso, que se sientan bien en Venezuela. Mi plan es ir de frente hasta el último punto de la Gran Sabana y después regresar y ya visitando, tranquilo, lento y tal. El último punto, digamos, está en la frontera con Brasil. Son 610 kilómetros que los voy a hacer hoy día, de frente, con todo. Y ahorita me estoy yendo a la bomba de gasolina, a la bomba VIP, para llenar, para tanquear, porque miren, la reserva está en 66 kilómetros ahorita. Fui a la bomba VIP, pero acá solo llenan carros y los policías que están adelante, no sé si se llaman policías, me están llevando a la bomba de gasolina para motos, que está para allá, creo. Me dijeron, yo te acompaño, vamos, listo. Ellos me están llevando. Salude ahí. Voy a la Gran Sabana. Grande, señor. Gracias. Bueno, les tengo que decir esto porque es muy repetitivo. En 5 minutos, 10 minutos que llevo acá paseando por Puerto Ordaz, me saludó un señor en su carro, se paró a mi costado y me dijo, chamo, bien, vamos, dale. Y en un bus de transporte público me saludaron 2 personas, 2 pasajeros, y ahorita el señor del camión. O sea, al toque nomás, es como que te dicen, hola, qué chévere, bueno, dale, hermano. Me encanta eso, me encanta eso, es increíble. Lo comento porque no es normal que en los países pase esto tan seguido. Ya pude salir de la ciudad, un tráfico bastante complicado, y voy a comer unas empanaditas. Pase nomás, no se preocupe. Ya está bien, gracias. No hay luz, ¿no? Ah. No hay luz, entonces no está frío. Ya, gracias. Estas empanadas son las mejores. Todos los días estoy comiendo empanadas, todos los días de desayuno. Esta cola yo entiendo que sería para gasolina, ¿no? No creo que sea para... o tengo que hacer cola para algo, no creo. 100% es para gasolina. Sí, efectivamente. Hasta el día de hoy no entiendo a dónde iba el ejército venezolano. He recorrido más o menos 300 kilómetros y no sé por qué, ya está en 3 líneas acá la gasolina. Yo creo que es porque he venido un poco más rápido que la vez pasada, he venido en un promedio de 100 a 110. En esta ruta no hay bombas
y se ve muchísima gente vendiendo gasolina en botellas. Miren, al frente venden gasolina, acá también, ahí también, allá, allá, donde hay, acá también, allá. Y desde acá hasta Puerto Ordaz, estamos en Las Claritas ahorita, son pueblos mineros. Entonces, por ejemplo, ahorita en ese restaurante estaban pagando con una pepita de oro. Tienen como una balanza ahí y tú puedes pagar con oro o vender oro y comprar oro también. Empezó a contar la gasolina, qué raro, ¿no? Felizmente tengo 5 litros ahí, pero todavía me quedan 190 kilómetros. Obviamente no voy a llegar, tengo que comprar por ahí. Desde acá, damas y caballeros, y creo que no lo vamos a poder disfrutar por mucho, empieza la Gran Sabana. Welcome to the Gran Sabana. Tenemos unos minutos más de día. Nos perderemos de muchas cosas, pero las vamos a visitar cuando volvamos. Miren la luna. Nos recibe la luna. Es inmenso todo esto, ¿no? Miren, ¡fua! Y parece totalmente virgen, o sea, no hay nada alrededor, no hay nada, 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 absolutamente nada. Con estos huecos estoy afinando mi conducción, ¿ah? Es como un parque de diversiones. Vas esquivando los conos, esquivando los conos. Uf, ¿vieron esos rayos al fondo? Creo que se avecina una tormenta. Otro. No, qué bonito, ¿ah? Qué bonito. Mi hermano, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ah, pensaba que se te había malogrado algo. Pensaba que se te había malogrado algo. ¿Todo bien? Ya, bien. Nos vemos. Oigan, les juro que yo vi una niña al costado de ese señor. Y entonces por eso volví. Dije, está con su hija ahí. Y ahorita que lo vi de nuevo no había nadie, ¿no? Vamos a disfrutar de este espectáculo totalmente a oscuras. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Wow! Nunca había visto algo así. Realmente las cámaras no logran captar lo majestuoso del momento. Bueno, tenemos que irnos. ¡Wow! ¡Upa! Porque quedan todavía 2 horas. Rápidos de Camoirán. Ah, hay bombas. Sí, sí, sí. Acá me dijeron que había bomba. Ah, y hotel también, miren. Pero nuestro destino hoy día es Santa Elena, sea como sea. Señor, por fin. ¿Está lejos todavía Santa Elena? 2 horas. ¿Cuánto? No, 2 horas. ¿Y está lloviendo para allá o es para otro lado eso? La lluvia estaba de la Sierra Peña. No, no está para Santa Elena, ¿no? No, la lluvia no. Ah, ya. Pero bueno, cualquiera se puede equivocar. De la nada llegó una lluvia que me mojó al instante. Incluso antes de ponerme el traje de lluvia. Y los relámpagos seguían retumbando. Esta es la lluvia más fuerte que me ha tocado hasta ahorita, definitivamente, ¿ah? Sin lugar a dudas. ¡Wow! Es un aluvión. Nos vamos. Mojado, de noche y con relámpagos, me encontraba totalmente solo en la Gran Sabana.
No veía nada y tenía miedo de romper la moto con algún hueco. Acaban de ver uno, pero me pasó hasta en 3 oportunidades antes de finalmente llegar a Santa Elena. Luego de 1 hora, finalmente llegué a Santa Elena y me vi con esta sorpresa. Bueno, llegamos a un hermoso lugar. No sé si tenga espejo acá, pero quiero mostrarles algo. Se me incrustó en algún momento una mariposa. Acá. Recuerden estos litros de gasolina porque nos van a servir más adelante. Buen día, ladies and gentlemen, ¿cómo están? Miren, acá en Santa Elena solo te reciben dólares o reales. Ayer quise pagar con bolívares, no me aceptaron. Compré agüita porque ahorita nos vamos a un lugar que se llama El Paují. Ahorita les explico dónde está eso. Bueno, hace un día me agarró una tormenta acá en la Gran Sabana. Me dio duro y producto de que no podía ver por las gotas que me caían, me metí a 3 cráteres, pero que pensé que había roto el aro de la moto. Felizmente, al parecer, todo está bien, pero sí hay golpes bastante pronunciados, pero por ahora está bien, no se ha bajado la presión de las llantas ni nada, así que vamos bien por ese lado. He sentido un pequeño sonido en el amortiguador trasero, pero creo que es por suciedad nada más. ¿Y a dónde vamos hoy? Como referencia tenemos el Paují, que es un lugar donde muchas personas de Caracas vinieron como a retirarse y a vivir en armonía, en paz. Crearon sus casas muy alejados de la civilización y tal. Nosotros vamos a ir 13 kilómetros más adelante para estar parados en el punto exacto donde termina la Gran Sabana, que acá lo denominan como el abismo. Necesitamos un poco de tierra, necesito un poco de tierra. Desde que he entrado a Venezuela todo ha sido asfalto, asfalto, asfalto. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, también. ¿De dónde se dirige? Al Paují unos 13 kilómetros más. Para subir al abismo. ¿Una vaina? Sí, ahí voy. Campamento de la señora Vilma. Ok. Sí, ¿Estación ahí? ya. ¿Necesita mi pasaporte? Sí. Ahí está. ¿Hay café? ¿Quiere café? No, gracias señor, me hace daño el café. Acá tengo agua. Y acá en la subidita medio complicada, no la última. Y otra más adelante también. Así parecida. Más fuerte. Uy, Aquí hay un piedrero feo, muchas piedras, es incómodo para subir. ok, Y hay un camino a la derecha, ese no lo toman. ok. Sube aquí y en vez de seguir la recta, a mano izquierda, el letrero está allí, pero no se ve bien. Muchas gracias. Gracias. Sí, ya varios me habían dicho que después del Paují era un poco complicada la carretera. La Gran Sabana es una extensión bastante grande y al ser muy natural, muy virgen, está habitada todavía por muchísimas comunidades indígenas. La mayoría de sitios turísticos de la Gran Sabana, ríos, saltos, por ejemplo el Abismo, el Paují, un montón de lugares están controlados por las comunidades indígenas. Entonces en esta ruta nada más hay como 2 controles que no son del gobierno, sino son de ellos. O sea, están abiertos al turismo, pero también quieren controlar la seguridad, ¿no? Quién entra, quién sale, y es muy comprensible eso. Entonces, y además uno se siente más seguro también, es perfecto, ¿no? Miren qué lindo.
Miren toda esa extensión verde con esas montañitas allá. Todo lleno de verde, como si fuera una selva con montañas. Oh, ¡qué lindo! Bueno, ladies and gentlemen, estamos llegando al Paují, como les había comentado. Esta zona pasó de ser un lugar de reunión de personas que buscaban evadir los ajetreos de la ciudad. Pasó de ser eso a convertirse en una zona minera. Si ven esos pozos blancos allá, es por la extracción de minerales. Acá a la derecha también, acá adelante también. Yo entiendo también que se podría vivir del turismo y no de la minería, pero como ustedes saben, la situación económica en Venezuela y política y demás está complicada, entonces el turismo ha decaído un montón. Gente, no sé por qué mi cerebro conjugó varios conceptos y dije hippies, y vi ese letrero desde lejos y vi prohibido casarse. No sé por qué vi eso. Y dice pollo asado Casabé. Ok, en teoría a partir de acá para allá son 13 kilómetros que tengo que contar y estar muy pendiente para no pasarme. Tenemos 48 más 13 son 61. Miren esa subidita, gente, ojo, ¿ah? Ahí está bajando un carro, pero a 0.5 kilómetros por hora. Ese carro está, pero con tal que haya tracción, le meto con todo ahí. Le meto con todo. Buenas. Ok, vamos a darle candela. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Eso, por acá. Ah, no pasa nada, ¿eh? ¿Qué es esto? Se veía muy complicado, ¿eh? Ah, bueno, acá estamos hablando otro idioma ya. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Acá estamos hablando otro idioma ya. ¡Upa! Por acá, por acá, por acá. ¡Ah, la cagué! ¡Upa! Very good, very good, very good. Lo que no sé es por dónde ahora. No, por acá no hay ninguna huella, es por acá. No se nota, pero estaba muy empinado. Si me paraba ahí, iba a ser muy difícil agarrar viada nuevamente. École. Amigo, una preguntita. ¿Cómo vas? ¿Cómo está el camino para allá? Bien, allá lo único feo es Chaverú, para subir a Chaverú y al Piedrero. 8 kilómetros más voy, hasta el campamento de la señora Vilma. Yo vengo de más allá de Cabaro, del puerto de los Caribes. ¿Y qué hay por allá? ¿Tú vives allá? No, trabajando, llevando combustible. Combustible. ¿Y qué hay allá? Oro. Minas, ¿no? Claro. Ay. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo. Un gusto, Gustavo. Che, tú sí vas cargadísimo, ¿ah? Ay, vengo vacío. ¿Cuántos litros llevas ahí? Cuando entré metí 95 litros. ¿Y con esa moto? ¿Qué opinas de la gente que dice que necesita una moto enorme para viajar? No. Sí. Hay gente que mete 100 litros en Holse de esos 150. No sé, solo se necesita ganas, creo, ¿ah? ¿No?
Sí. Bueno, y técnica, porque son buenos manejando, Sí. ¿no? Obvio. Bueno, hermano, un gusto. Ok. Nos vemos. En ese momento y dentro de la inmensidad de la gran sabana me encontraba un poco perdido. Hasta acá ya pasaron casi los 13 kilómetros que me dijeron. Bueno, voy a ir hasta donde pueda, hasta donde me dé con la moto. O sea, porque es muy grande la moto y hay muchos, miren. Macho. Me va a costar bajar esto, ¿ah? Son huecos muy pronunciados, hay que tener bastante técnica. Mis respetos, ¿no? Para los que vienen por acá. Claro, yo no he manejado algo así todavía, ¿eh? Ah, Cunabaina. Acá es. Oigan, pero... ¿Ah? Ah, y acá hay huellas de una camioneta. Así que... Ah, acá mejoró. ¡Wow! ¡Fua! ¡Ah! No. Eso. Hombre fuerte, ladies and gentlemen. Máquina fuerte. Sube, bicho. Ah. Me quedé. Seguimos avanzando, pero primero un poquito de agua. Si ustedes vieran, estoy así. Claro, cuando se pierde viada y aparte la superficie es con esa tierrita de ahí, miren, ¿ven? Pero sí subo. 1, 2, 3. Eso. No quiero quemar el embrague acá. Es que no parece en la cámara, pero son saltos grandes. Huele feo, ¿ah? ¿Ven cómo se levanta? Y lo que ustedes no saben, que no les he dicho, es que tengo la presión de los neumáticos como si fuera para ir por asfalto. Y ustedes dirán, Andy, ¿por qué no le has bajado? Y yo les diré, ladies and gentlemen, me he olvidado, se me pasó de bajarle y ya estoy cerca, ya fue ya. ¡Upa! Me pregunto cómo habrá construido esto la señora Vilma, ¿no? En ese momento no tenía ni idea de todas las sorpresas que iba a tener en ese día. ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde me estoy metiendo? Voy a bajar con el motor apagado.
¿Dónde me estoy metiendo? Acá lo primero que tengo que hacer es descansar. Eso para un carro es muy sencillo porque van las dos ahí. Pero para una moto solo existe uno. Es como si tuviéramos un puente de un solo carril, vamos a decir. Y no puedo pisar a los lados, tengo que ir con todo. Y lo que acabo de ver es que hay un planchón de metal levantado. Entonces si voy y le doy, me voy al suelo. Lo primero que hay que hacer es descansar. A ver. Uf. Puedo pisar, creo, ¿no? Ahí, un poquito al menos. Acá. Claro, acá le voy a dar. ¡Pum! Y... ¡oh! Tengo que ser muy fino acá con la aceleración y la frenada. Ya pisé ya pisé con ambos. Tenía que ir muy despacio, Ya. no frenar muy fuerte, ni tampoco acelerar tanto. Estoy pisando con la mitad del pie. Este no es un camino para esta moto, ¿eh? Y con todo el peso. Pero aquí estamos. Y felizmente que vine, porque este ha sido uno de los lugares más espectaculares de todo mi viaje. No, ¿hasta dónde? Aunque el terreno no me la estaba haciendo fácil. ¿Por dónde? Es para allá, supongo. Ah, no, ahí está la flecha. Esta es la flecha y este es el portón. Para allá no es. Ay, Dios mío. Una vaina. He llegado. Cuidado, muchachito. Muchachito. ¡Ey! 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 Gracias. Señora, buenas. Señora, una pregunta. ¿Cómo ha traído todas las cosas hasta acá? Con paciencia. Soy Andy, mucho gusto. Bienvenido. Descansa. Gracias, señora. ¿Hace cuánto la construyó? Bueno, yo me llamo Vilma Vázquez. Vine de Caracas, muy joven, a los 24 años, más o menos en el 84. Empecé a venir después que me gradué de arquitectura y un poco con el interés de conocer el sur de Venezuela, ¿no? Me llamaba mucha atención los Tepuy, Roraima, y se hizo un grupo grande de diferentes arquitectos, habían antropólogos, historiadores, médicos, se vinieron varios y empezamos una vida como alternativa al sistema establecido, pues. Y se comenzó más que todo en el pueblo del Paují, fue como el punto más poblado. Y al final, cuando me tocó a mí buscar un sitio, yo busqué un sitio alejado del pueblo, porque yo siempre pensé que si me venía a la ciudad no me iba a quedar en un pueblo, pues. Y fue cuando empecé a buscar este lugar, lo que llaman el altar, que se llama Caunayén Tepuy. Y primero yo me hice la casa arriba, casi al borde del abismo, pues. Ahí fueron 6 años de construcción prácticamente.
y me aparté de toda la humanidad. Fueron como 6 años ermitaña, que claro, yo bajaba al pueblo y socializaba y todo, pero vivía lejos. ¿Sola? Sí, sola, sola. Y bueno, todas las experiencias que tuve allá arriba son como para escribir un libro, pues son demasiados cuentos, pues. Físico, no físico, onírico, de todo. Y para allá es donde vamos ahora. Voy a llenar agua para la caminata que vamos a hacer. Y miren de dónde voy a sacarla, miren. Esta agua viene de allá, de la montaña, y es continua, nunca se cierra. Nunca se cierra, nunca deja de fluir. Está en constante movimiento. Y es así porque el agua igual llega acá y sigue para abajo hasta el río Orinoco. O sea, así esté cerrado, abierto el caño, igual va a tener que irse para allá. Entonces está abierto siempre. Es la primera vez que veo un caño que está abierto 24 horas y que no se está perdiendo el agua, sino que es el flujo del agua normal. De acá sigue para otro lado. Acá también el agua corre nada más. Ya sé por qué vienen tan contentos. Hemos hecho una subida de 23 minutos y he aguantado, con mi bolsito del doctor Chapatín. ¿Estás esperando que yo avance? Eres muy obediente, Bueno, vamos. Después de 43 minutos llegamos. Miren, ahí está la casa. ¿Se imaginan haber construido este lugar y después haber vivido por 6 años sola? ¿Qué le dijo su familia cuando usted vino? ¿A qué edad vino usted acá? A los 24, bueno, por supuesto que estaba loca, que se me había decepcionado la vida, que si iba a abandonar la arquitectura. Y eso no puedes abandonar lo que eres, pues, o sea, uno es arquitecto y uno piensa, sueña y vive así, pues. ¿Cómo hizo para construir la casa arriba? La casa de arriba, todos los días un palito cargado. Todos los días bajaba. Era un entrenamiento de vida porque me levantaba, yo vivía en una carpa y me mudé justamente en un momento de lluvia, de invierno, pleno mayo. Entonces me levantaba para calentarme, bajaba trotando, son como 3,5 kilómetros. Bajaba trotando hasta donde dejaba el carro, agarraba un palo, una tabla, me la encaramaba y empezaba a subir hasta que llegaba a la casa. Muchas veces a mitad de camino andaba con el palo y lo tiraba. Y yo decía, ¿qué hago yo aquí con este palo encima? Estás loca, me voy para Caracas, no. Y volví a agarrar el palo y seguía caminando. Pero fue muy divertido, sí. Lo que le dio fuerza fue el tema del proyecto. Claro, ¿no? ¿No? Eso me mantuvo pensando en algo superior a lo que estaba haciendo, pues. Algo que al final iba a impactar para toda la humanidad y para el resto de las generaciones, pues. Que no era simplemente por darme el gusto de haberme dado unos años de ermitaña y no ver a nadie, sino de que eso sirviera para algo más elevado, ¿no? Pienso. Claro. Proyecto que salvó miles de hectáreas del lugar que vamos a conocer a continuación. La señora Vilma se vuelve a la posada, al campamento, y yo voy a caminar unos minutos más para llegar al abismo. La casa está ahí y vamos a caminar para allá. Ay, qué locura estar solo acá.
Impresionante, ¿eh? Hoy día en la mañana cuando me levanté, no sabía que iba a conocer un lugar de este tipo, a una persona tan chévere como la señora Vilma. Es increíble las oportunidades que te da la vida, ¿no? De conocer personas, lugares increíbles. Uno no se lo espera, pero ahí están. Solo hay que caminar un poquito, manejar un poquito y disfrutar. Tengo el presentimiento de que acá vamos a ver el abismo. Nuestro mundo es una locura. La señora Vilma es una crack. Ella vino en 1986 y construyó esa casa sola en 6 años. Ustedes han visto lo lejos que está, tenía que cargar las maderas y todo. Y antes de irse me dice, sí, yo construí el segundo piso porque un día me estaba bañando en el río y vi que un puma estaba en el primer piso de la casa. Ok. Y también me dice, sí, yo me acuerdo que he visto muchos ovnis acá al costado, he visto platillos acá al costado y... Ok, y se fue. Pero no, yo no tengo miedo felizmente a ninguno de esos dos. Los pumas son muy ariscos y los ovnis entiendo que también, así que no pasa nada. Estoy disfrutando de esta puesta de sol increíble acá en el abismo. Es una cosa de locos, ¿eh? Nuestra naturaleza es muy, muy impresionante. Antes de irnos quiero contarles que desde acá, desde el abismo, toda esta selva que está acá hasta la frontera con Brasil, hasta allá, fue salvada por la señora Vilma. Y ahí empezó la preocupación de hacer algo mucho más allá de mí, pues de construir una casa. Y fue cuando me entero que el valle abajo del abismo, antes habían concesiones mineras grandes aquí en Venezuela, ¿no? Y eso estaba planificado en dar en concesiones, o sea que uno se iba a asomar al abismo y ibas a ver puras máquinas. Y ahí es cuando decido buscar una preparación para buscar la metodología y lograrlo. Y en una de las mudanzas que yo hice de Caracas, venía en un baúl con cosas adentro. Uno de los periódicos que envolví unas ollas, yo lo abro y decía maestría en acondicionamiento del patrimonio histórico y natural. Yo veo eso y digo, eso es para mí. Y decía, además que a distancia, no era presencial fijo, sino que uno iba, se pasaba un mes y después venía a trabajar al sitio y retornaba. Y dije, eso es para mí. Entonces yo me acuerdo que yo preparé todo y me fui a Coro. Y era en la Universidad de Coro, la Francisco de Miranda. Y cuando llego, no, ya se terminaron las inscripciones. Y yo, no, yo tengo que echar el cuento mío, yo quiero hablar con el rector. No, eso ya está cerrado. Y yo, dame la oportunidad de hablar con el rector, ¿no? Y yo le digo, mire, yo vengo de tal sitio y mi objetivo es este, yo necesito hacer esto. Y ahí mismito me dieron la planilla para que me inscribiera, pues. Y con eso yo hice la metodología para lograr promover el decreto de Reserva Nacional Hidráulica de Río Icabarú de toda la zona. Y bueno, fueron 6 años de trabajo yendo a Caracas, visitando al Ministerio del Ambiente, llevando el planteamiento hasta que me recibieron y me dieron la audiencia y lo expuse y empezó la investigación ya formalmente, pues. Y ya en el 5 de junio de 1992 se firmó el decreto presidencial y son 40.000 hectáreas que están protegidas.
nadie las puede tocar, pues. Eso es para el resto de la humanidad. Eso fue como la principal tarea que me puse para poder vivir allá, pues. La única reserva nacional hidráulica, en esa denominación, la única que hay está aquí. Porque hay parques nacionales, hay monumentos naturales, pero como reserva natural hidráulica es la del río Icabarú. Claro. Y es importante esta zona porque toda la cuenca del Alto Caroní, todo lo que es la cuenca de lo que está el municipio de Gran Sabana, es el que surte de agua a todas las represas de Macagua y de El Guri, que es la más importante de toda Venezuela, que le da el 70% de la electricidad al país. O sea que de nosotros depende toda la electricidad del país al final. Entonces, por eso un poco la historia de la minería habría que revisarlo un poco porque está afectando contra todas las aguas que dan. Cuando yo hice el mapa geológico y de minerales, prácticamente todo el área era amarillo, era oro, diamantes, lo que hay. Entonces la propuesta mía fue que como testigo geológico quedara un área intacto para que en el futuro la humanidad supiera cómo era esta área, porque está la probabilidad que pueda desaparecer todo por la minería, que acaben con todos los bosques y todos los ríos, pero tiene que quedar un testigo, y así fue que aceptaron. ¿Y ustedes, fue fácil que la acepten o siempre iba, me dijo, a Caracas? No, fueron 6 años de ida, cada vez me iba de aquí del Tepuy, bajaba, me agarraba carretera en el carro, instalaba en el ministerio y a veces no me recibían, eso me decían, mira Vilma, no te pueden recibir hoy. Y yo me quedaba sentada y decía, yo no tengo nada que hacer, yo vine fue esto. Y me quedaba todo el día en el ministerio. Y así conociendo el mundo, ya todo el mundo me conocía. Hasta que dijeron, bueno, vamos a atenderla porque esta no se va a ir. Bueno, damas y caballeros, ya estoy en la casa. Voy a comer un pollito que traje de Santa Elena y después ya me voy al sobre. Ahí está el pollito y mi cama está, no se va a notar, pero está para allá. Bueno, nos vemos mañana. Ayer me dormí plan de 7 de la noche, es increíble, estaba muy cansado. Y hoy día los loros me han despertado a las 5:30 más o menos, pero yo he sido más fuerte y he dormido 1 hora más. Y creo que siguen ahí, pero durísimo ese sonido, ¿ah? Pero estaba muerto. Ahora arreglo todo el colchón y todas las cosas, el sleeping y tal. Y empiezo a caminar para volver a la casa de la señora Silvia. Hay pruebas que han hecho, varios científicos que vinieron a esta zona, levantaron muestras en cada punto y con los análisis salió molecularmente que son 400.000 veces más activas que todas las aguas del resto del planeta. Son aguas realmente que te nutren. Y esas son las aguas que tomamos aquí. Por lo menos a los turistas cuando vienen y me preguntan dónde pueden tomar agua, yo les digo en cualquier chorro que abran pueden llenar sus vasos que van a tomar aguas vivas, pues. Por eso también dicen que les da energía bañarse o quedan sedaditos para dormir en la noche, porque son aguas que prácticamente, como es a nivel molecular, te nutren el cuerpo, ¿no? Bueno, ladies and gentlemen, vamos dejando la casa de la señora Vilma acá en el abismo y tenemos que caminar 1 hora más o menos hasta el campamento. La indicación que recibí ayer de la señora y lo que me acuerdo yo también, es que tengo que ir de frente
en dirección al altar, que son unas rocas que están acá a unos kilómetros. Siempre guiándome por esas rocas y voy a llegar tranquilo, digamos. No creo que haya ningún problema, así que vamos para allá. Ahora felizmente ya es de bajada. Primero son 30 minutos plano y después bajada. Siempre hay que llevar todo lo que uno trae, la bolsa de comida y lo demás, al campamento y luego a la ciudad. Ahorita estamos encima de un tepuy. Hemos tenido el honor de dormir encima de uno y en una casa muy linda, creada, construida con mucho amor. Y acá atrás hay como una planicie donde en su interior, o mejor dicho de forma subterránea, hay una laguna que abastece de agua muchos ríos acá a la redonda. Miren, acá encima hay arena blanca. Hemos avanzado por lo menos 30 minutos. Miren dónde está ubicado el campamento de la señora Vilma. Uy, miren quién está acá. ¿Me extrañaste o no? Claro, acá se deja con la llave, todo. Ahí están mis cosas. Disfruté mucho de mi estancia en la posada de la señora Vilma, no solo por el paisaje, sino también por su compañía. Y les dejo el Instagram por si ustedes quieren ir en algún momento.